Señor, muchas gracias por su gran amor y bondad para con cada uno de nosotros. Como tal está escrito en San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo como Cordero nos visitó hace 2000 años enviado por el Padre, no buscando a los hombres perfectos o a los hombres santos justos, sino buscando a los pecadores para hacerlos santos por su obra, por su amor y poder, y final con su gran sacrificio por su sangre. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados en este seminario, para que completamente estén ya renacidos y con el sellamiento del Espíritu Santo que vivan sirviendo al Señor y glorificando al Señor y llevando la vida feliz, con lleno de gozo y paz profunda en su alma y con seguridad de entrar en el reino de Dios con la justicia de Dios por la fe. Y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, también crezcan como líderes para dirigir a muchas almas y agrupando gente y teniendo capacidad en compartir el Evangelio para muchas almas también. Señor, aquí estamos, necesitamos su guía y su manifestación en cada uno de nosotros por medio de la palabra suya a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Si están algunos en camino para llegar en este lugar, ayúdelo para que puedan llegar a tiempo, para que estemos aquí compartiendo la bendición de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos, como ayer. El libro Romanos capítulo 5, vamos a buscar. El libro Romanos capítulo 5. Sí, el libro Romanos capítulo 5, versículo 12. Sí, yo leo el libro Romanos capítulo 5, verso 12, sí, yo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sí, y poco largamente leímos y poco complicado puede ser, ¿verdad?, para entender. Pero ahí vamos a compartir y lo que está, ¿verdad?, tan clave, como clave está escrito por uno, por otro. Por uno y por otro, por uno y por otro constantemente. Aquí el libro Romano capítulo 5 están hablando. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, ¿verdad? Y por otro hombre llamado Jesús, ¿sí? Viene y la justicia y la vida eterna, también así dice. Pues por un hombre llegó la muerte, por otro hombre viene la vida. Por un hombre viene maldición, por otro hombre viene bendición. ¿Sí? Por un hombre viene condenación, por otro viene justificación. Por eso, por uno y por otro. Esto es clave, ¿verdad?, de este libro, Romano capítulo 5. Ayer compartimos sobre el pecado y cómo el pecado entró, cómo acciona el pecado y también en el medio de todas las situaciones. El diablo también está metido, siempre como engaña a la gente con llena de mentira. Pues ayer compartimos, ninguno, ¿verdad?, después de Adán, ninguno es pecador por su propia obra. ¿Se acuerda? Sino por la gracia de Adán así nacimos pecadores, por la gracia de Adán. Suena poco raro, pero así es, porque gratuitamente fuimos pecadores. Como un chiquillo que está metido en la cárcel por su mamá. Nacen en una cárcel por su mamá, sentenciada en pena de cárcel, 10 años, 20 años, 5 años, 1 año, 2 años, dependiendo de gravedad. Así, ¿verdad? Así, un bebé nace de su madre, ya está dentro de la cárcel, porque su mamá ya fue entregada en la cárcel por la sentencia. Así que Adán cayó en pecado, fue entregado en el pecado y en la muerte. Por él ya nacimos encarcelados, nacimos en pecado y en la condenación y bajo dominio del diablo. Esta situación se llama la maldición. Así que maldición no es por nuestra obra, sino por nacer ya, por un hombre Adán. Por eso lo que debe cambiar no es obra, sino debe cambiar el nacimiento, hay que cambiar. Porque por uno que ya nace por Adán, se está con pecado, formado, concebido en pecado y maldad, nace como impío. Entonces cambiando toda la vida, obra, pero nunca cambia el nacimiento, uno sigue siendo pecador. Por eso Cristo, ¿verdad?, dice, como condición para entrar en el reino de Dios, como dice San Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Así dice, Cristo pone la condición para entrar en el reino de Dios, que es hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces ahí viene buena pregunta, ¿qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre? Un día llevando conferencia pastoral en Managua, de Nicaragua, ¿verdad? Ahí estaban como 60 pastores. Pregunté, ¿qué es la voluntad del Padre? Cada uno cuenta su versión. Yo creo la voluntad de Dios es esto. Yo creo la voluntad del Padre Dios es otro. Estaban hablando su versión. Así que como 60 pastores dice todo igual, diferente. Hablando de única voluntad del Padre, están hablando con muchísima variedad. ¿Está bien o está mal? Está mal. Yo le dije a usted, a todos ellos, parece que ustedes todos son falsos. Porque usted inventando muchos. Siendo siervo de Dios, siendo mensajero de Dios, él no va a inventar. Va a buscar qué es lo que dice en la Biblia.
Si no está escrita en la Biblia, no va a contar. Yo creo, yo pienso, yo opino, toda esa mentira. Por eso hoy en día falso profeta, ¿por qué son falsos profetas? ¿Por qué son falsos pastores? Ellos inventan cosas que Dios no dice. Ahí está falsedad. Ahora Cristo seriamente están hablando verdad. El que hace la voluntad del Padre que mi Padre que está en los cielos, únicamente puede entrar al cielo, dice. Entonces algo muy serio. Pero yo creo, yo pienso, todo falsedad esto. Por eso la Biblia, verdad, y siempre un lado codifica para que nadie entienda. Pero otro lado Dios descodifica. Por eso siempre palabra de Dios se entiende por su compañera. Cristo dice una cosa, un lado. No revela directamente debajo de tenglón de oraciones de la palabra, sino otro lado esconde. Por ejemplo, aquí, San Mateo, Señor, están hablando la voluntad del Padre, pero el Señor esconde que es la voluntad del Padre, otro libro. Así se relaciona toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Se relaciona cada verso de una manera perfecta. Por eso cuando entra alguna doctrina falsa, se choca con toda la Biblia, toda parte de verso, por eso se rechaza, falsa, esa doctrina falsa, esa enseñanza falsa, esa doctrina de hombre, esa enseñanza de hombre. Ahí viene falsedad, se descubre ante la Biblia directamente. Y hasta falsos pastores se descubren así, porque ellos dicen otra cosa que no dice la Biblia. ¿Sí? Poco duro, ¿verdad? Antes, todos los pastores, yo digo, todos ustedes son falsos. Casi querían matar a mí. Pero por la gracia estoy vivo acá. Y vemos acá, ¿qué es la voluntad del Padre que está en los cielos para entrar en el reino de Dios? Jesucristo dice, San Juan capítulo 3, verso 3. Primero dice, San Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo quedó asustado, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta. Nicodemo quedó bien confundido, ¿verdad? ¿Cómo nacer de nuevo? Yo soy viejo, yo soy canoso, yo tengo barba, entonces yo soy ya arrugados. Entonces yo, entrando en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Esto es el nacer de nuevo. Ignorante total. Así en este caso, rey, como líder de líderes judío, ¿verdad? Un hombre excelente llamado Nicodemo. Nico significa excelente, demo significa hombre en hebreo. Excelente hombre, quien es Nicodemo, pero es el falso todavía. Por eso Cristo ya responde según esa confusión. San Juan capítulo 3, verso 5, ¿qué dice? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice. ¿Cómo debe nacer? Carnalmente 100 veces no vale nada. Debe renacer del Espíritu, espiritualmente. Porque nace uno cargado del pecado. Ya por su nacimiento, concebido en pecado, formado en maldad, nace como impío, cargado en pecado, ya nace, debe cambiar por nuevo nacimiento sin pecado, con justicia, sellado con el Espíritu Santo debe ser. Por eso cambio de nacimiento se ocupa. Por eso la voluntad del Padre para entrar en el reino de Dios, dice Cristo descodificando, dice San Juan capítulo 3, verso 5, como dice, de ser Jesús dijo, Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al contrario, el que puede entrar en el reino de Dios, ¿cómo debe ser? Debe nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? Palabra, no es agua potable, no es agua de piscina. Por eso algunos pastores dicen, ¿verdad? Tienen que ser bautizados en agua para ser salvos. Mentira. Entrando 1000 veces en agua, siempre sale pecador mojado. Lo más importante, interior tiene que ser liberado del pecado con agua viva, palabra de Dios. Así que agua viva nos da vida, sin tomar agua muere, ¿sí o no?
Pero agua tiene función de lavar, limpiar. ¿Usted con qué limpia su casa, su carro, su ropa? ¿Y con qué limpia? Con agua. Así que la palabra de Dios tiene esa función, lavar, limpiar, liberarnos de todos los pecados. Por eso San Juan capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde puede encontrar la verdad? Sí, San Juan capítulo 8, verso 31 dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos. Y luego dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde encuentra la verdad? En las palabras de Dios. En ella se encuentra la verdad de nuestra salvación. Conociendo la verdad os hará libre. No petición, oración, confesión, oración de fe ni bautismo. Ninguna obra, nada de nadie. Solo la verdad. Amén. Conoceréis la verdad os hará libre, así dice. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra del Señor. Por eso cuando uno ya quiere acercarse hacia Dios, siempre interrumpe el diablo una otra manera. Ahí está, ¿verdad? Tardo del fuego del maligno, ¿verdad? Y se dice hoy en día como muchas doctrinas falsas, atando. Por eso, antes yo poquito compartí este punto. Diablo, ¿qué dice? Tú eres pecador. Claro, porque tú pecas. Sí, Señor. Así usted acepta esa doctrina. Segunda diablo, segunda mentira, ¿qué? ¿Cómo que tú eres pecador? Por pecar. Para quien no sea pecador, no peque más. Entonces uno busca para ser justo según su obra, ¿sí o no? Biblia dice, por nacimiento es pecador por Adán. Gratuitamente fue pecador sin obra, dice. Pero el diablo dice, por tu obra tú eres pecador, por pecar, no peque más. Cuando acepta esa mentira ya se ata a la mentira del diablo. Segunda mentira, el diablo dice, no peque más, no peque más, no peque más. Sea buena gente, buena persona, ¿verdad? Buena mujer. Siempre entonces haga buena justicia. El diablo engaña así. Pero uno, ¿verdad? Sí, como que tiene conciencia que es la lámpara de Jehová, ¿verdad? Peca y peca, sabe su conciencia. Entonces uno esconde. ¿Sí o no? Ahí nace hipocresía. Ante gente, buena persona. En su casa, mala persona. ¿Sí o no? Ante toda la gente, muy buena gente, buen señor y buena señora. Pero en casa, mala. O en sí, en su corazón, uno sabe, ¿verdad? ¿Cuán malo eres tú? ¿Quién dice? La conciencia acusa. Infeliz vive, condenado vive, mortificado vive. Sin gozo vive, porque su conciencia está alertada, alternada, ¿verdad? Y mortificado. ¿Cómo puede sentir felicidad? Siendo rico, su conciencia infeliz, entonces infeliz. Por eso es importantísimo ser cristiano verdadero, ¿verdad? Cuando se ha renacido, sellado con el Espíritu Santo, no se cambia nada condición, pero nace esa felicidad en el fondo del espíritu y no se borra. Porque el Espíritu de Dios llena el corazón, libera de su condenación y de todos los pecados. El Espíritu Santo llena el fondo del corazón y como naciente de agua, manantial, sale gozo, paz, felicidad constantemente. Con ese poder vence al mundo. Con esto, ¿verdad? Abundancia de poder y amor, gozo y felicidad y esperanza. Uno vence al mundo fácil. Sin el sellamiento del Espíritu Santo, siendo cristiano falso. Igual que pecador. Débil. Siempre se hunde en pecar. Siempre se hunde en el mundo. Siempre se hunde en la tentación. No tiene potencia. ¿Por qué? No está con el Espíritu de Dios aún todavía. Por eso esta noche ya vamos a compartir, ¿verdad? Cómo uno llegar a ser, ¿verdad? Renacido como justo, santo, limpio y hasta ser perfecto. ¿Cómo? Otra vez yo digo, no por obra. Acá nunca dice por obra, sino obra, por la fe. Amén. ¿En qué creen entonces? Por la fe, entonces, ¿qué? ¿En qué? ¿En qué creen? Primero vamos a ver acá San Mateo capítulo 19. El libro San Mateo capítulo 19.
San Mateo capítulo 19, verso 16. San Mateo capítulo 19, verso 16, dice así, yo leo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí se encuentra un joven rico. Ese joven rico también quiere entrar en la vida eterna. Quiere entrar en el reino de Dios. Quiere tener la salvación, ¿verdad? Y por eso él se acerca a Cristo, llama a Cristo maestro, maestro bueno. No llama solo maestro, sino maestro bueno, así llama. ¿Por qué llama maestro bueno? Maestro, tú eres bueno, buenísimo. Yo también. ¿Entiende? Pero no sé qué hacer yo. No sé qué tenga que hacer yo para entrar en el reino de Dios. Como que tú, maestro sabio y buenísimo. Yo soy igual a usted, ¿verdad? Muy bueno. Pero tú conoces más que yo. Poquito más por ahí, ¿verdad? Entonces enséñeme. ¿Cómo es el camino para entrar yo en el reino de Dios? ¿Qué tenga que hacer yo? ¿Qué haciendo yo? ¿Verdad? Entraré en el reino de Dios en la vida. Esa es pregunta. Por eso dice esto, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien, dice, qué bien haré para tener la vida eterna. Cristo vio fondo de corazón, cómo Dios lo engaña total. Él quiere, pero no está condicionado para alcanzar a la vida eterna por medio de la misericordia. Así que, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la que toca a uno que no merece nada, pero demasiado bueno. ¿Cómo puede alcanzar a la misericordia por la cual uno puede llegar a la vida eterna? Cristo lo ama, por lo cual Cristo está chocando también fondo de corazón de él para preparar su corazón que sea arrepentido y luego reciba la salvación por la fe. Cristo ya empieza a tratar a hablar con él, chocando con él, porque lo ama tantísimo. Verso 17, él le dijo, Cristo, ¿verdad? Cristo, él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Cristo ya captó por qué él llama a Cristo bueno, maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, él piensa, Cristo bueno, yo también. Pero no sé qué bien más, ¿verdad?, tenga que hacer para tener la vida eterna. Pero Cristo lo conoce, ¿qué el bien tengo que hacer yo? Enséñeme qué hago para entrar en el reino de Dios, para tener la vida eterna. Cristo viendo fondo de corazón de él dice, Cristo preguntando, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, dice. ¿Por qué ninguno hay bueno? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí o no? Romanos capítulo 5, 12. Este rico no conoce Romanos capítulo 5, 12 todavía. He aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Salmos capítulo 51, verso 5 dice, uno ya concebido en pecado, formado en maldad, nace como impío. Salmos 58. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, dice. Este rico no lo conoce. Pero Cristo está chocando, ¿verdad? ¿Por qué tú me llamas bueno? Tú piensas, tú eres bueno, ¿verdad? Está mal. Tú eres pecador. Yo te conozco. Tú pecaste en secreto, ¿verdad? Pero yo te conozco 100%. Como que este verdad rico bien ciego, escondidamente pecó, escondidamente mintió, escondidamente hizo todo, por eso nadie me conoce. Pero no conoce quién es Cristo. Él conoce total de él. ¿Cómo puede engañar a los ojos de Jesucristo? Pero Cristo dice, acá, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno. Así que yo sé, tú eres pecador.
Tú eres mentiroso, ladrón, adulterio. ¿Sí? Usted es malvado. ¿Cómo puede pensar buenísimo? Cristo está diciendo, cuestionando con él. Por eso ahora Cristo está constantemente está hablando, ¿verdad? ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, uno solo, uno, ¿verdad? Uno Dios. Y debe Cristo está poniendo leyes, mandamientos, como que él se confía mucho en su propia obra. Entonces tocaría a él obra. Si cree que yo soy bueno, yo puedo hacer buena obra, entonces tocaría obra para cumplir la ley 100%, los mandamientos, 613 mandamientos de la ley, para ser justo por su obra. Pues ahora Cristo está hablando, ¿verdad?, de los mandamientos, ¿no? Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entre 613 mandamientos, apenas Cristo está sacando 6 mandamientos por ahí. Tú puedes guardarlos, o has guardado hasta hoy. Como dice este joven, 20, El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo creen? Yo soy muy bueno, yo estoy creyendo y como cumpliendo todo esto. Pregunto, ¿él ha cumplido todo esto o no? Ahí está engaño del diablo. Proverbio capítulo 20, verso 10 dice así. Vamos a buscar un poco. Proverbio capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominables a Jehová. Pesa falsa, medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Diablo, ¿cómo engaña a usted? Diablo está cortando, ¿verdad?, opacando peso de la justicia. Y cortando, ¿verdad? Por ejemplo, cinta métrica que mide 1 metro, corta 5 centímetros, tac. Entonces, 95 centímetros se presenta como si fuera 1 metro. Medida falsa, peso falso. ¿Por qué? Uno que viene un peso de 1 kilogramo, ¿verdad? Uno cortando, ¿verdad? Puliendo, corta 100 gramos. Entonces, esa pesa ¿cuánto? 900 gramos nada más. Pero letra dice 1 kilogramo. Con esto usted mide toda la vida con, ¿cómo se llama?, con carne. Siempre usted está comprando mal, lleva mal. Pagando por 1 kilogramo de carne, lleva siempre 900 gramos de carne nada más. ¿Sí o no? Así diablo está manejando al mundo. Un poquito yo mencioné este punto el tiempo pasado. Diablo, ¿con qué domina el mundo? Con los deseos y pensamientos, ¿sí o no? Entonces el diablo, ¿verdad?, constantemente con pensamiento engañoso manipula a uno. Uno ya cree un pensamiento engañoso, entonces acepta esa medida falsa y pesa falsa. ¿De qué? De justicia. Ah, mira, yo no soy tan mal. ¿Por qué? Yo no soy... Ya está comprando, ¿verdad?, un hombre que, ¿verdad?, está metido en la cárcel. Este hombre, ¿verdad?, mató con cuchillo. Este hombre mató con pistola a otra persona. Entonces, estas personas malísimos. Nunca yo practiqué esto. Yo soy bueno, ¿sí o no? Comparando ese tipo de personas, yo soy justo. Así se hace. Fácilmente se hace justo, yo soy bueno. Porque siempre está comparando que uno que ha matado, uno que, ¿verdad?, roba, mata, adúltera, ¿verdad? Entonces, haciendo maldad y maldad, está metido en la cárcel. Siempre uno escuchando en noticiero, ¿verdad? Esa persona tan malo, esa mujer tan, ¿verdad?, tan terriblemente está mal. Siempre está viendo alguna noticia, ya peor persona, comparando consigo, uno se hace muy justo. ¿Quién es la pesa verdadera y medida verdadera de justicia? Cristo. Cristo es la pesa verdadera de justicia y medida verdadera de justicia. Pero el diablo hace comparar
a uno con otro que es peor. Está mal. ¿Me explico? Por eso, segunda medida verdadera, ¿qué dice? Sobre matar, sobre adulterar, sobre hurtar, sobre mentir, sobre honrar a su padre y a madre, amar a su prójimo como a sí mismo. Con tiempo, ¿verdad? Pero no hay mucho tiempo, por eso un poquito vamos a buscar, ¿verdad? Para chequeo. Aquí vemos, San Mateo capítulo 5. El libro San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 21. San Mateo capítulo 5, versículo 21 dice así. Si yo leo San Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. El rico respondió, si yo he guardado desde mi juventud, así que no he matado a nadie. Pero Cristo como dice, verso 20, pero yo os digo que cualquiera que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo significa tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces ese rico de esta juventud nunca se ha enojado, nunca ha maldecido a nadie. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Para nos decir algo feo, ¿verdad? Y pucha dice, no. Entonces uno ya como insultó o no, por decir eso. Algunos dice, puchica dice. Lo que quiere contar ya contó en su mente ya. ¿Sí o no? Aunque la lengua dice otra cosa, ya como era insultó ya o no. Sí. Acá el Señor ¿qué dice? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. No solo el que matare. El que matare será culpable del juicio. ¿Cuál es juicio? Culpable. Pasando un juicio no cumple la ley, entonces culpable, será condenado con fuego. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. ¿Qué es el concilio? Tribunal. Y cualquiera que diga fatuo, ¿qué es fatuo? Tonto. Por decir tonto, por decir puchica, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. ¿Cómo puede decir yo he guardado todo desde mi juventud? Hay diablos ya está, ¿verdad? Como cambiando la medida falsa está poniéndola a uno. Y pesa falsa de justicia. Por eso se hace uno muy bueno, pero ante Dios, total pecador igual. San Mateo capítulo 5, verso 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Otro mandamiento, no adulterarás, dice. ¿Pero qué dice? Verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es la medida de justicia de Dios? No solo adulterar, ¿verdad? Cayendo como practicando jamás. Aquí solo está hablando de mente, también Dios condena. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ya dice. ¿Quién no codiciaba? Nunca. Varones, levante la cabeza, mire a mí. A la par de usted está su esposa, ¿verdad? Muy peligroso este momento. Si compensara la realidad, ¿verdad? Pero yo pregunto a su conciencia nada más. No les exprese, para que no sea desechado fuera de la casa. ¿Ustedes mirando a alguna mujer codicia o no? Escondidamente. ¿Sí o no? Como si no hubiera pasado nada. Un día un hombre, ¿verdad? Caminando con su esposa, viendo unas muchachas. Y después, segunda vez, miró atrás. Su mujer ya golpeó, pegando, ¿verdad? Ver 2 veces pecar. Su mujer dijo. Una vez puede ser accidente, pero segunda vez mirar, ya adulterar con ella en tu corazón. Peligroso. ¿Sí? Por eso uno no puede expresar todo.
Sí, entiendo esa situación. Ante Dios ya está todo ustedes desnudo, totalmente pelado están. ¿Cómo puede esconder? ¿Cómo puede decir yo soy bueno? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cómo puede ser esto? Cristo dice, guardar los mandamientos. Si tú quieres entrar en la vida, ¿qué es? No matarás, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás. Y honras a tu padre y tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo he guardado todo este mandamiento desde mi juventud. ¿Cómo puede ser esto? Totalmente atrapado por el diablo. Cristo vino a buscar pecadores justos. Entonces tiene que ser pecador puro. Porque está como cebolla, ¿verdad? Tapa y tapa y tapa y tapa y tapa. Muestra su pintada. ¿Cómo puede recibir la salvación? Uno que anda con hipocresía puede recibir la salvación o no. No, ¿por qué no? Corazón está cerrado. En el corazón cerrado no puede entrar la palabra. ¿Sí? Si corazón está bien abierto hacia Dios, sale lo que es, lo que tiene en su fondo de corazón. Cuando se destapa la tumba de Lázaro, ¿huele feo o no? Por eso María dice, Señor, ya hiede, hace 4 años, ya 4 días ya está muerto. Mi hermano, cuerpo de mi hermano ya está podrido. Hiede ya, Señor. Pero el Señor que dice, quita la piedra. No te dije, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero el Señor que manda, que quite la piedra. Aunque huele feo, quite la piedra. Porque Cristo visita, ¿verdad?, a los muertos para resucitar. Cristo llama a los pecadores para salvar. Cristo llama a los enfermos para sanar. ¿Cómo puede, verdad, tapar su corazón ante Dios? Por eso este joven dijo al final, ¿verdad?, escuchando la palabra, si tú, ¿verdad?, quieres ser perfecto, vende todo lo que tú tienes y reparta con todos los pobres. Tú me sigues, yo te recompensaré, dice. ¿Y qué? Bien entretecido, él se fue, ¿sí o no? Pregunto, si puede amar a su prójimo como a sí mismo, ¿por qué no lo hace esto? Su prójimo está pasando hambre, su prójimo está mojado en lluvia, su prójimo está, en verdad, sin cama, sin casa, sin techo. Están pasando hambre, está enfermo, está debilitando su cuerpo, tirado en calle. Él durmiendo bien en su palacio, ¿verdad?, gigante, grande. ¿Por qué no puede tal todo lo que él tiene? Si es el bueno. Ahí está la hipocresía. Entretecido, se alejó de Cristo. Porque con este tipo de corazón nunca puede ser salvo. Porque Cristo nunca vino a salvar justo o bueno, sino solo pecadores. Por eso en la Biblia, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Cristo encuentra con quién, con una mujer adúltera. Una mujer media desnuda se trae a Cristo. Alguno pregunta, pastor, ¿qué pasó con ese hombre con quien ella cayó adulterio? No sé. Pero yo sé. Tradición de esa época, hasta hoy esa zona palestina. En este caso un hombre, dos hombres, como un hombre y una mujer se adulterando, ¿verdad?, se encuentran, ¿sabe qué pasa? Directamente lo mata. Con piedra, apedreando la mata. Hasta hoy está ejerciendo esto. ¿Qué quiere decir? Este hombre ya murió, ya apedreado, ha sangrado, quebrantado su cráneo, su cuerpo total muerto, quebrantado, murió. Debe ser esto. Y se viene esa mujer arrastrada. ¿Para qué? Ellos quieren atrampar a Jesús por ella mujer. Para no solo matar a ella, sino a Jesús también. Atrampando a Jesús por medio de esa mujer adúltera. ¿Sí o no? Esa mujer adúltera se viene, ¿verdad?, media desnuda, debe ser. Despeinada, ¿verdad? Se está llena de polvito en su cuerpo. Cabeza agachada. ¿Qué espera? La muerte. Pregunto, ¿Cristo la regañó? Mujer, ¿por qué adulteraste? ¿Cristo dijo esto? Nunca regañó a ella, porque Cristo vino a salvar ese tipo de personas. Cuando Cristo encontró con una mujer samaritana
que vivía con sexto marido. Ella pareciera coleccionista de marido. Ya 5 tenía, pero ya, váyanse. Entonces conecta sexto. Puede ser séptimo, octavo puede ser también, ¿verdad? Por eso, cuando Cristo estaba ya viviendo con sexto marido, ¿verdad? Cristo dice, si tú quieres este agua viva, ¿verdad? Trae tu marido. Él dice, no tengo ningún marido. ¿Cuál? Porque ella interiormente piensa, ¿cuál marido yo tengo mucho? ¿Cuál? Por eso ella dice, no tengo ninguno, Señor, no tengo marido. Sí, tú bien has dicho, porque tú tenías 5, ¿verdad? Pero ahora tiene otro, ese no es tuyo. No es tuyo. Robaste de otra mujer. Él lo tiene a la par tuyo. Pregunto, ¿Cristo la regañó? Nunca. Cristo conoce la vida privada de ella total. Cristo nunca la regañó, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Sí o no? Pero siendo hipócrita era 100% regañado por Cristo. San Mateo capítulo 23, lleno de exhortación y maldición para todos los hipócritas. Hipócrita, fariseo y escribas, vosotros sois tumba, ¿verdad? Sepulcro emblanquecido. Dentro de vosotros está llena de cosas podridas y sucia, pero apariencia está bien emblanquecido. Hipócrita. Cristo decía esto. San Mateo capítulo 23, lleno de exhortación hacia este tipo de personas. Pero a Cristo nunca ningún pecador exhortó, como regañó. ¿Por qué? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino buscando al mundo. ¿Mundo en qué condición está? Lleno de pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por eso, por un hombre el pecado ya entró en el mundo. El mundo como está totalmente sucio, pecador, desastre, dominado por el diablo, hace millones de cosas sucias, feas, malas. Obviamente siendo pecador, ¿cómo no va a pecar? Por eso hoy, aquí, ¿verdad? Siendo total pecadores. Estamos, por Adán nace con pecado gratuitamente. Y con el pecado, ya que vive, practica toda la vida pecar y pecar y pecar, ¿sí o no? Usted no puede contar todo su pecado, jamás. Ninguno puede contar detalles de su pecado que han practicado hasta hoy. Nunca, nadie. Porque es demasiado profundo, demasiado sucio, demasiado feo. ¿Quién puede atreverse a contar su vida? Su mente, su corazón. Como Dios dice, Jeremías capítulo 19, verso 7, engañoso es el corazón. ¿Sí? De todos los hombres. ¿Sí o no? Y perverso. ¿Quién no conocerá? Dice, engañoso y perverso. Podrido es el corazón de todos. ¿Cómo puede presentar su buena cosa? Teniendo ese tipo de corazón engañoso, malo, sucio, demasiado sucio. Por eso, inicio es, ¿verdad? Siempre nacimiento. Cristo no vino para otros, sino para hacerlo renacer. A mí y a ustedes. ¿Sí? Por eso acá vamos a volver otra vez en Romanos capítulo 4. El libro Romanos capítulo 4. No, disculpe, capítulo 3. Ayer un poco tocamos este tema, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 23. Leamos juntos. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice. Ahora ya, ¿verdad? Por Adán, todos nacimos con pecado, por el pecado con que nacimos, toda la vida hemos pecado, dice. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así nadie puede entrar al cielo por su nacimiento, por su obra, ninguno puede entrar en la gloria de Dios, nunca. Para entrar en el reino de Dios debe ser justo como Dios, santo como Dios.
Muchos dicen siendo pecador, Padre Dios. ¿Cómo Padre Dios? Siendo pecador, ¿cómo puede llamar a Dios Padre Dios? Dios tiene pecador como su hijo. Su hijo Jesús era pecador. Jesús era unigénito, ¿sí o no? Jesús es unigénito, único hijo. Como padre era santo también. ¿Me explico? Para ser hijo de Dios tiene que ser santo como padre, como Jesús era santo como su padre. Justo como su padre, así debe ser. Sin que sea santo, sin que sea justo, no puede ser hijo de Dios. Cristo vino hace 2000 años como primo, unigénito, ¿verdad? Pero volvió Cristo al Padre como el primogénito. Así que en el mundo se van a hacer de nuevo muchos hijos de Dios, siendo santo como Cristo, como Padre Dios. Sin que sea santo, no es hijo de Dios. Por eso, oye, ¿de cuál es el problema? De este pastor es falso, ¿verdad? Hasta último congregante, todos son pecadores. Padre nuestro, Padre Dios. Iglesia, esa iglesia no es iglesia. Sinagoga de Satanás, así dice. Para ser iglesia, únicamente iglesia es reunión de los santos, punto. Siendo pecador, nunca puede ser miembro de la iglesia verdadera, jamás. Para ser hijo de Dios, tiene que ser santo como Dios, justo como Dios. Acá el diablo dice, ¿cómo? Imposible. ¿Quién no peca? Sí, dice, ¿verdad? Diablo es esa voz. Ninguno va a ser santo, justo como Dios. Usted por su obra. Únicamente por la fe, por su gracia. Amén. Por eso acá dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Usted tiene deuda, no puede pagarla al banco. El banco siempre exige con mucho interés. Se aumenta más y más su deuda. Como que usted no puede pagar nunca su propia deuda, otro que ama tanto a ustedes y tiene poder y capacidad económica, amando tanto, cancela. Amigo, hijo, sobrino, primo, no se preocupe, yo me encargo su deuda. Yo me encargo. Entonces, uno que ama tanto a usted y cancela su deuda, usted está libre por ese amor de, ¿verdad? Redentor. Ese redentor puede ser su papá, su mamá, su hermano. Algunos que son tan amorosos para usted y capaz para cancelar esa deuda completa. Por eso siempre la deuda se cancela por dos maneras. Uno mismo que se endeuda paga, o otro que ama tanto al deudor paga. Pero siempre cancelación vale, ¿sí o no? Así que la deuda se cancela siempre por dos maneras. Uno mismo o otro que redime. Aquí está hablando, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso a esto llamamos a descubrir. ¿Cómo viene esa redención? ¿Cómo viene esa salvación? ¿Cómo viene el perdón perfecto y eterno por medio de Cristo? Esto ya ahora vamos a profundizar. Iniciando de Adán. Amén. Y vamos a avanzar. Cómo cada uno fueron redimidos o salvados para ser justo, santo como Dios. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Primero acá Génesis, vamos a ver cómo que nosotros iniciamos nuestro seminario con Génesis. Ahora volvemos, Génesis, capítulo 3. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿verdad? ¿Qué hicieron primero? Hacer delantal de hoja de higuera. Primer moda, ¿sí o no? Adán y Eva está vestido en su primer moda, ¿verdad? Túnica de... No, el delantal de hoja de higuera, bien vestido así. Entonces, ante Adán, Eva está vestida. Ante Eva, Adán está vestido. Entre ellos no hay ningún problema. Pero cuando manifiesta a Dios, se hace problema.
Por eso ahora capítulo 3, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿qué dijo? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Aún no se ha resuelto nada, ¿sí o no? Ahora Jehová Dios llama, Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió. ¿Por qué está escondido? Está bien vestidos. Ten delantal de hoja higuera. ¿Por qué se esconde y dice, ¿dónde está Adán tú? Señor, me escondí detrás del árbol del huerto de Edén porque estoy desnudo. Adán está fijando en que en su desnudez. Dios está fijando en su alma que está muerta con pecado, ¿sí o no? El problema principal no es desnudez, sino el pecado. Diablo sigue engañando a Adán. Mira, tú desnudez. Mira, tiene que vestirte. Pero vergonzoso estar desnudo. Vestido está mejor. Diablo está enfocando en otra cosa. Pero el enfoque verdadero de Dios, que es su pecado, su desobediencia, en esto está causante de la muerte. Por eso ahora Adán me está diciendo, ¿verdad? Si me escondí porque estoy desnudo. Cuando Dios lo hizo a Adán, no estaba desnudo. Génesis capítulo 2, verso 23 dice, antes de pecar ellos, ¿cómo estaban? Génesis capítulo 2, verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Estaba desnudo siempre o no? ¿Por qué ahora se hace problema con desnudez? Ahí está influyendo el diablo con el pensamiento engañoso, convenciendo que están desnudo, avergonzado. No por su pecado, sino por su desnudez. Diablo engaña. Por eso ahora Dios está buscando origen de su, ¿verdad?, pecado. Aquí, capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comiences. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pues ahora viene Adán, después Eva, después toca a quien, a la serpiente. Por eso Dios maldice a la serpiente y luego a la mujer y al hombre. Después por hombre a toda la tierra. ¿Sí? Por eso cuando Dios dijo a Adán, ¿qué dice? Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, por tu desobediencia la tierra total, maldita. ¿De dónde nosotros nacimos? ¿Del cuerpo de Adán, sí o no? El cuerpo fue hecho del polvo de la tierra maldita. Nacimos del cuerpo, del polvo de la tierra, bajo maldición. Nosotros nacimos cargando que el pecado ya por Adán. Por eso Dios ve la tierra maldita. Nosotros ya nacimos ya, desde concepción. Bajo maldición estamos. ¿Cómo salvar? Pregunto, ¿qué es la paga del pecado? La muerte. Por eso ahora, ¿verdad, Señor? Están ya mostrando su ya voluntad y plan, ¿verdad? Y promesa. Génesis capítulo 3. Debe haber maldijo primero a la serpiente y a la mujer y al hombre. Aquí, verso 21. Leamos junto con voz alta, vamos. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esto?
Recién, ¿verdad? Verso 7 de Génesis 3. Adán y Eva, ¿verdad? Hicieron hoja de higuera, delantales, ¿verdad? Hicieron delantales de hoja de higuera y se vistieron. Ellos hicieron. Adán y Eva con sobra hicieron delantales de hoja de higuera para vestirse. Pero ahora, ¿quién hace? Verso 21. Adán y Eva no hace nada. Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Jehová Dios. Entonces Adán y Eva gratuitamente recibe regalo de túnica de pieles, ¿sí o no? El don, regalo de Dios, túnica de pieles. Por eso acá dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, dice. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el delantal de hoja de higuera y túnica de pieles? Túnica de pieles, ¿cómo se consigue? Piel, ¿dónde se consigue? Animales. Entonces, ¿un animal murió o no? Si morir el animal, ¿pueden dejar sus pieles? Usted ve algún animal que anda con cierre. ¿Quiere mi cuero, mi piel? Por favor, espere, ¿eh? Entonces uno, bajando se quita sus pieles, aquí está, uno se escapa. No existe este animal de verdad. Conseguir pieles significa ya matar. Pregunto, ¿qué tipo de animal murió? ¿Perro, cerdo, vaca, buey o qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es piel de cordero? Un lado codifica a Dios, otro lado descodifica. Siempre yo dije esto. ¿Sí? Aquí Dios dice, túnica de pieles. Entonces túnica de pieles, no dice cuál animal, pero otro lado sí aparece. ¿Dónde aparece? Capítulo 4. Sí, yo sigo leyendo. Ahora ya investigando, ¿verdad? Y Adán y sus hijos, Abel, vemos, conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pregunto, ¿por qué Jehová no miró la ofrenda de Caín ni a Caín? ¿Por qué Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel? ¿Por qué Dios hace esa discriminación o discriminación? Porque a uno acepta, a otro rechaza. ¿Por qué la ofrenda de Caín la rechaza Dios? Porque Jehová miró con agrado, así que recibe, ¿verdad?, la ofrenda de Abel y a Abel. No solo la ofrenda de Abel, sino a Abel también. ¿Por qué? Abel con corazón ofrendó a Jehová, ¿sí o no? Caín, ¿verdad?, sin nada de interés, ¿verdad? Entre todo producto de la tierra, ¿verdad?, peor, medio podrido, medio manchados, ofrendó a Jehová, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así enseñan muchos pastores. Por eso yo cuando ofrendaba antes, cuando era yo muchacho, planchando mi billete, ofrendando diezmo y ofrendando, ¿verdad?, sí, a Dios, ¿verdad? Sí, mejor condición tengo que dar a Dios. Por eso planchando. Si no se plancha bien, porque está demasiado arrugado, entonces yo cambiando en banco, ¿verdad? Señor, por favor, que cambie este billete por billete nueva. Así ofrendaba ese tiempo. Porque me enseñaban, Caín sin corazón ofrendió a Jehová, pero entre todos los medio podrido Dios, por Dios rechaza. A ver, entre todo animal mejor, más gordo, ¿viste? Más gordo. Lo mejor, ¿verdad? En una condición mejor.
equivocado. Ese pastor es todo falso, se enseña así. Otra vez, un lado codifica Dios la palabra, otro lado descodifica. ¿Dónde está la descodificación de Génesis capítulo 4, verso 1, 5? Hebreo dice, vamos a ver, Hebreo capítulo 11, verso 4. El libro Hebreo capítulo 11, Hebreo, capítulo 11, versículo 4. Con voz alta vamos a leer. El libro Hebreo capítulo 11, versículo 4. Con voz alta vamos a leer. Vamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, ahí está. Amén. Dios descodifica. Génesis capítulo 4, verso 1 a 5. ¿Por qué Jehová con agrado miró a la ofrenda de Abel y a Abel? ¿Por qué Jehová no miró la ofrenda de Caín ni a Caín? Acá dice. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel por la fe, ¿sí o no? Caín, no por la fe. Así que por la obra, por su propia obra. Y de fe como resultado, la fe de Abel como resultó. Verso 4 otra vez. Por la fe Abel ofrendó a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién es justo? Abel era justo. ¿A quién mira a Jehová con agrado? ¿Al pecador o al justo? Al justo. Así que Abel por la fe, en el sacrificio que él ofrendó a Jehová, ¿verdad? Fue transformado como justo. Por la fe Abel fue justo. Por eso Jehová primero miró con agrado la ofrenda de Abel, que fue el cordero, ¿verdad? El cordero, lo más gordo de todas las ovejas, dice, ¿verdad? Oveja que engendra, cordero, ¿sí o no? Sí. Un cordero no cojo, no un cordero ciego, no. Cordero, perfecta condición, desde cabeza, planta de pie, perfecta condición. Cordero sin defecto. Amén. Jesucristo, ¿cómo se llama? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Conoce esto o no? Jesucristo se llama Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero? Por este Cordero. Porque cuando Jehová mató un animal en el huerto de Edén para vestirlo en túnica de pieles, era Cordero al que Jehová mató. Adán vio primera vez la sangre, el derramamiento de la sangre. Adán, viviendo en el paraíso, nunca pudo experimentar esa crueldad. Muerte, sangre, derramamiento de sangre, dolor y pena, nunca. Pero ahora ve, primera vez. ¿Por qué ese cordero muere derramando su sangre? Por el pecado. Por eso Jehová Dios mató un cordero ante los ojos de Adán y Eva. Quitó pieles. Jehová hizo túnica de pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Adán qué hizo? Nada. Jehová vistió a Adán y Eva. Gratuitamente fue cubierto su pecado por la muerte de este cordero que derramó su sangre. ¿Quién es este cordero? Jesucristo. Jesucristo. Por eso ya Dios había dicho ya, ¿verdad? Su plan de la salvación para todo el mundo. Por eso ahora, ¿verdad? Y Abel, la fe, ¿cómo viene la fe? La fe es por él. Oír. El oír es por la palabra de Dios. A ver, ¿cómo tiene fe sin oír? La fe, por la fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Como Abel oyó y creyó, ¿verdad? Y viene fe. Por eso pudo ofrendar a Jehová por la fe, dice.
¿Quién enseñó a Abel? Su papá Adán. ¿Solo Abel? Caín también, pero Caín no creyó. No, papi, yo no creo esto. Vea esta tierra tan hermosa, vea esta tierra tan buena. ¿Cómo no va a aceptar Dios todo producto que yo, con todo esfuerzo, con sudor, verdad, trabajando duro, yo ofrendo a Jehová todo fruto hermoso, rico, Jehová recibir? Papi, yo no te creo. Rechazó. Adán sí creyó. Por eso Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué? Alcanzó testimonio de que era justo. Te dice importante, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios ofrenda, ¿verdad? Dando testimonio de sus ofrendas. ¿Quién da testimonio de su ofrenda? Dios da testimonio. ¿Qué testimonio? Esa ofrenda que fue cordero, que ofrendó a Abel a mí por la fe. Abel creyó, ¿en qué? En mi hijo cordero de Dios. Iba a cargar su pecado, iba a morir en la cruz. Por eso Dios da testimonio de esa ofrenda de Abel. Esa ofrenda es mi hijo Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Entonces Abel, ¿qué creyó? Creyó, este cordero que yo mato, ¿verdad? Cristo, Hijo de Dios, Jesucristo va a venir en el mundo para cancelación de mis pecados, para hacerme justo, limpio, santo. Esto creyó. Un día Cristo está hablando, Jehová Dios está hablando de la cruz. ¿Dónde? En Génesis, en el huerto de Edén. Vamos a buscar esta palabra. Génesis capítulo 3. Debe haber descubierto el origen del pecado, ¿verdad? ¿Por qué tú, Adán, pecaste? Comiste del fruto que yo te mandé que no comiese. Sí, esa mujer que tú me diste, ¿verdad? Me tentó, por eso yo comí. Tú me diste. ¿Quién me dio? Tú me diste. ¿Cuál? Esa mujer. Por eso esa mujer que tú me diste me lo dio, por eso yo lo comí. ¿Estás sacando patas, sí o no? Mitad de culpa tuya, otra mitad mujer. A la mujer toca. Siempre hombre así medio, ¿verdad? Dios y mujer. Yo inocente. Eso quiere decir. Entonces Jehová Dios pregunta otra vez, Eva, ¿por qué tú? Esa serpiente me engañó, Señor. Viene maldición. Cuando Dios maldijo a la serpiente, ¿qué dice? Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, leamos junto con voz alta, vamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Tobillo, tendón, ¿cómo se llama? Donde se conecta, ¿verdad? Esta pierna y pie, ¿verdad? Calcañar. Tobillo, ¿no? Sí, tobillo. Entonces, ¿qué dice? La descendencia, ¿verdad? De tu descendencia tuya. Mordirá, ¿qué? Su calcañar. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, el diablo, ¿verdad? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente tuya, ¿verdad? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Tú qué? Serpiente hiere, tobillo mordiendo. Serpiente con veneno muerde, mata a Cristo. Pero cuando Cristo resucita, quiebra la cabeza de la serpiente. Así que Cristo final iba a morir cargado el pecado del mundo entero.
¿Me explico? Muere. Pero debe cancelar el pecado del mundo entero con su muerte, derramando la sangre, resucita y quiebra la cabeza. Toda potestad de Satanás va a destruir. Está hablando ahí. Pues en este verso, capítulo 3, verso 15, están hablando, ¿verdad? La muerte de Cristo, mordido por el diablo, porque Cristo va a quitar el pecado del mundo, por cargar el pecado del mundo, morir en la cruz y resucita, venciendo la muerte, destruyendo a Satanás. Y después, Señor, están, ¿verdad? Vistió a Adán y Eva en túnica de pieles, mostró ante los ojos de Adán y Eva muerte de cordero. Como este cordero muere derramando la sangre, mi hijo, ¿verdad? Morirá. ¿En donde? En la cruz. Esto compartió con todos sus hijos que nacen. Abel creyó. Pregunto, ¿cuántos hijos Adán tenía? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Caín y Abel? Adán y Eva, ¿por cuántos años engendró hijos e hijas? Dice la Biblia, cuando Adán tenía, ¿verdad? 130 años, después de tener Set, ¿me explico? Y por 800 años más engendró hijos e hijas, dice. Porque Adán muere con 930 años. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Ese tiempo había plan familiar? No. Entonces, naturalmente, engendra hijos e hijas constantemente. Por ahí puede ser más de 1000 hijos. ¿Me explico? Pues, o sea, nombre no funciona, numeración. Número 2, 3, 4, 5, 6. Así debería ser numeración, puede ser también. Muchos hijos e hijas tenía Adán. Solo 2 hijos no. Entre muchos hijos e hijas solo presenta 2, Caín y Abel. Estamos, pero se dividen 2 tipos de hijos e hijas. Los que creen, los otros que no creen. Los que creen como Abel por la fe. Los que no creen como Caín por su incredulidad y por su propia obra. Se dividen. Pues en el lugar de Abel dio Set, dice. Set, siguiendo la fe de Abel, ¿verdad? Set con misma fe de Abel. Ambos justos por la fe. Esa fe se continúa desde Adán hasta Jesucristo. ¿Cuántas generaciones? Desde Adán hasta Cristo, 60 generaciones. Cuando toca Noé, 10ª generación. Cuando toca Abraham, 20 generaciones. De Abraham, ¿verdad? De Abraham hasta Cristo, 40 generaciones. Pero siempre, según esa generación de fe, se levanta. Siempre por la fe, justo. ¿Cómo se hace justo? Por la fe. ¿En qué? En esa ofrenda, de la cual Dios da testimonio. Cuando llega la época de Moisés, ya se aclara más, ¿verdad? Detalladamente. Aquí vemos el libro Levítico. El libro Levítico capítulo 4, versículo 27. En el libro Levítico capítulo 27, vamos a ver. Verso 27, capítulo 4, verso 27. El libro Leví significa unión. Ustedes cuando leen, ¿verdad? En el libro Éxodo, ¿verdad? Dice la ley. Esa ley que se dice en el libro Éxodo es mandamiento, los mandamientos, 613 mandamientos. No matará, no adulterará, no hurtará, no robará, ¿verdad? No codiciará, sí. Todos los mandamientos, ¿verdad? Que aparecen en Éxodo. Eso es la ley que aparece en el libro Éxodo. Pero cuando usted lee en el Levítico dice la ley. Constantemente está la ley, es la ley de expiación se llama. La ley del perdón. ¿Me explico? Sobre monte Sinaí, Dios entrega 2 tipos de leyes junto a Moisés.
En Éxodo, los mandamientos, la ley de los mandamientos de Moisés. Levítico, la ley del perdón. Porque Dios sabe, cuando llega esta la ley, en el medio del pueblo, todos van a pecar. Si peca, no hay reconciliación entre ellos y yo. Ellos todos van a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Dios mata. Pues dando los mandamientos por Éxodo, Dios le dio la ley del perdón por Levítico. Cuando usted lee el libro romano, dice la ley, la ley, la ley. En el libro romano se está hablando los mandamientos y dice Éxodo. Cuando usted lee el libro hebreo, dice la ley, la ley, la ley. Hebreo dice la ley de perdón. Cuando uno peca, ¿cómo se resuelve? Como uno nace pecador y peca, ¿cómo resuelve su pecado? Levítico y hebreo está hablando. Estamos. ¿Se entiende? Cuando usted lee la verdad Biblia, esto ya puede entender bien así. Sí, entonces vamos a continuar con este Levítico capítulo 4, ya leo yo, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. ¿Qué quiere decir? Época de Moisés. Debe haberle recibido los mandamientos de Jehová por Éxodo. No matará, no adulterará, no hurtará, no mentirá, no codiciará. No, sí. Cuando uno comete pecado contra el mandamiento, según su obra de la ley ya tiene pecado. ¿Me explico? Entonces Dios ejerce el castigo según la ley. Por eso el hombre que ya cayó en pecado, puede ser robar, mentir, adulterar, ¿verdad? Desobedecer a su padre, ya una otra manera ya pecó. ¿Cómo debe hacer? Si está así, cargado el pecado, Dios lo mata. Para no morir, ocupa resolver el pecado. Porque la muerte es, ¿verdad?, pago del pecado. Entonces, para ser liberado del castigo que es la muerte, tiene que ser liberado del pecado primero. Por eso acá dice, verso 28, luego, primero pecó, luego que conocer su pecado que cometió. ¿Cómo debe hacer? Pida perdón, dice. Confiese y pida perdón. ¿Cómo dice? Luego que conocer su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. ¿Qué debe traer? Por su pecado, ¿qué? Una cabra. Pregunto, ¿por qué no una perra? ¿Por qué no una gata? ¿Por qué no? ¿Por qué no una chancha? ¿Por qué? Por eso, según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Según la ley, según el punto de vista de Dios, Dios tiene medida. ¿Quién es animal limpio? ¿Quién es animal inmundo? Vamos a buscar Levítico 11. El libro Levítico capítulo 11, vamos a ver. Aquí dice, ¿cuál es inmundo? ¿Cuál es limpio? Dice. Sí, Levítico capítulo 11, verso 1. Rápidamente yo leo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, decidles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Caso de camello, igual que vaca, rumía. Rumiar, ¿sabe? Teniendo 4 estómagos, come, después devuelve, mastica. Para que sea más digestivo, para digestible, ¿verdad? Se come. Camello, igual que vaca, tiene 4 estómagos, pero no tiene pata, pezuña hendida como vaca, entonces inmunda, dice.
Después dice en 5, pero el conejo, no sé por qué, sí. Sí, verso 5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, y lo tendréis inmundo. Así en la libre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Porque el cerdo, porque tiene pezuña hendida, ¿verdad? Y pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Y de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréis por inmundos, así dice. Por eso, según el punto de vista de Dios, ¿verdad? 3 tipos de animales son limpios. Buey, vaca, becerro, una especie. Y cabra y cabrito, segunda especie. Carnero, oveja y cordero, tercera especie. Esos 3 tipos de animales son limpios nada más. Por eso, desde el inicio, ¿verdad? En Edén, Dios mató el cordero, animal limpio. ¿Me explico? Derramando la sangre, quitó sus pieles y vistió, haciendo túnica de pieles a Adán y Eva. Adán y Eva debe haber visto y escuchado el mensaje de Dios, empezó a tener hijos e hijas, empezó a enseñar a sus hijos. Abel escuchó y creyó. Mira, este cordero que yo mato es el Hijo de Dios, Jesucristo, que va a venir para salvar a mí. Él carga mi pecado y muere en la cruz por mi salvación. Él creyó, por la fe él fue justo, dice. Ahora, ¿verdad? Aquí en el Levítico capítulo 4 dice lo mismo. Verso 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Una cabra de animal limpio nace, ¿sí o no? Sin defecto, ¿qué significa sin defecto? Nace como animal limpio toda la vida sin ningún defecto. Ningún ceguera, sordez o cojera y cicatriz. Si tuviera algún defecto en su cuerpo, no es apto para sacrificar ante Dios, porque Dios exige la perfección. ¿Me explico? Por eso, cabra ya animal limpio, nace así, pero sin defecto toda la vida, tiene que mantener su condición perfecta. Así que cabra sin defecto, ¿a quién simboliza? ¿A quién? Cristo. ¿Cristo nace santo, sí o no? Para nacer santo, por el Espíritu Santo fue concebido en el vientre de María, virgen, sí o no. Cuando ella era virgen, aún mantenía virginidad antes de juntarse con José. Cuando ella mantenía su virginidad por el Espíritu Santo, fue concebido un cuerpo en el cuerpo de María. Una virgen, imposibilidad de tener bebé, pero ya tiene bebé, no por varón, sino por el Espíritu Santo. Cristo nace por el Espíritu Santo con un cuerpo, pero santo. ¿Por qué Cristo ocupa un cuerpo? La paga del pecado es muerte, para cancelación del pecado. Pues necesita un cuerpo, pero sin pecado. Necesita un cuerpo con sangre, ¿verdad? Como usted, como yo, pero sin pecado. Nace santo. ¿Cristo vive pecando o no? No pecando. Cristo es el fin de la ley, único cumplidor de la ley. Cristo nunca pecó. Por eso nace santo, vive santo. Suena cordero sin defecto. Amén. Cabra sin defecto, cordero sin defecto, buey sin defecto, becerro sin defecto. Todos son sombra de Jesús. Amén. Por eso en este caso, versículo 28 ya tiene, ¿verdad? Ese animal. Sí, aquí tenemos un animal perfecto. Corderitos. Se ve tan bonito, lindo, guapo, ¿sí o no? Si este ya corderito sin defecto es sombra de Jesús. Pues en este caso, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí Levítico están hablando sombra de Jesús. ¿Cómo Cristo va a salvar al mundo entero? Como sombra se presenta en Levítico según la ley del perdón. ¿Cómo Cristo, Cordero de Dios, perdona
explica bien acá. Por eso verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, un hombre ya entendió que tiene pecado, cargado del pecado, ¿cómo debe hacer? Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Se está preparados. Pero el Señor que manda 29, leamos junto con voz alta, vamos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Señor manda al hombre que carga pecado, imponga la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Cómo? Como esto. El hombre que tiene pecado cargado, impone su mano sobre la cabeza del cordero sin pecado. Imposición de manos en la Biblia primera vez aparece. Origen de ese vocabulario, imposición de mano, Biblia, en la Biblia. ¿Qué significa en hebreo? Imposición de mano. Imposición de mano en hebreo significa pasar, trasladar o encargar. Así que el hombre que tiene el pecado impone la mano sobre la cabeza del cordero sin defecto. ¿Qué es lo que pasa? Traspasa, traslada el pecado del hombre a la cabra o al cordero sin defecto. Amén. Por eso quedamos así. Hombre que cometió pecado, no más pecado, con pecado, porque se trasladó el pecado a la cabra. ¿Quién tiene que morir? ¿Hombre que cometió pecado o la cabra que cargó el pecado? La cabra que cargó el pecado. ¿A dónde va? Matadero. Por eso ahora dice verso 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué es el holocausto? Matadero, donde mata, ¿verdad? Todo Levítico con machete. ¡Bah! Mata. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces este corderito, pecero, cabra, cabrito, cargado el pecado del uno o del pueblo de Israel. Irremisiblemente degollado muere. Por eso acá dice verso 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Lo degollará no al hombre, sino la degollará a la cabra que quitó, cargó el pecado del hombre. Amén. Derramando la sangre, ese animal sin defecto, pero cargado el pecado del hombre, muere. Entonces los sacerdotes, tomando sangre, con sangre entra en el lugar santísimo para presentar ante Dios. Aquí, Levítico capítulo 17, vemos, aquí están hablando del gran día de expiación. Levítico capítulo 17. ¿Cómo se hace esto? Aquí vamos a ver. Aquí están hablando, ¿verdad?, de tres animales. Primero el pecero, dos cabros, macho cabríos. Primero mata pecero, en este caso ya pecero, ¿verdad? Pecero mata para sacerdote. Después, ante Jehová mata un cordero, el cordero no cabro, ¿verdad? Macho cabrito, macho cabro, cargando el pecado del pueblo ante la presencia de Jehová, mata. Entonces Dios perdonó, viendo esa sangre del macho cabrio. Ya Jehová perdona al pueblo. Amén. Pero tercer animal, macho cabrío vivo, ocupa para levantar fe para todo el pueblo de Israel. Eso se llama para Azazel, se llama Azazel. En hebreo significa soltar o enviar, eso significa. Por eso aquí Levítico capítulo 16 sería. 16, verso 20 están hablando sobre macho cabrío para Azazel, para levantar fe dentro del corazón de todo el pueblo. ¿Cómo se hace? Aquí, capítulo 16, verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y tabernáculo de reunión y altar, y hará traer el macho cabrío vivo,
Y pondrá Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón, sumo sacerdote. Aarón, sumo sacerdote. Aarón, sumo sacerdote, ¿verdad? Que en este caso ya representa todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Verso 21. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, dice. Pues Aarón, ¿verdad? Representante del pueblo de Israel, él confiesa pecados de todo el pueblo, iniquidades y maldad, rebeliones, todo ante Dios, ¿verdad? Y impone la mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, poniéndolos todos los pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pregunto. Después de imposición de mano del Aarón, sumo sacerdote del pueblo de Israel, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿en quién queda el pecado del pueblo? ¿En el pueblo o en macho cabrío vivo? ¿Quién tiene pecado? Macho cabrío vivo. Don Hernán, ¿quién tiene pecado? El pueblo o macho cabrío vivo. Macho cabrío vivo. Amén. Así que el pecado del pueblo, ¿verdad? Por autoridad de Dios se trasladó ya. Porque Dios dijo, entonces Dios lo hace así. Cuando se pasa así, ya se cumple así. Pecado del pueblo por un año en este caso, porque cada año ellos estaban practicando esto. Trasladado, pecado total por un año del pueblo, ¿verdad? Sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pregunto, entonces, ¿quién muere? ¿El pueblo o el macho cabrío vivo? El macho cabrío vivo muere. ¿Cómo muere? Dice, lo enviará al desierto, cargado el pecado del pueblo, ¿verdad? Por la mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Dejará ir el macho cabrío por el desierto y luego muere. Amén. ¿De quién sombra es esto? Jesucristo. Así que Cristo quita nuestro pecado y lleva nuestro pecado en el matadero. ¿Me explico? Para cancelación de todo nuestro pecado con su muerte. Isaías, vamos a ver, el libro de Isaías capítulo 53. El libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 5, si yo leo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Quién es él? Algo, ¿verdad? Raro, ¿verdad? El herido fue por sus rebeliones, molido por sus pecados, así debe ser, ¿sí o no? ¿Quién está en la cárcel por su pecado? ¿Sí o no? ¿Quién quedan ya como sentenciado pena de muerte? Uno muere por cargado su propio pecado. Ninguno muere por pecado de alguien, sino por su propio pecado. Pero en este caso muy diferente, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Qué pasó? ¿Quién es él? Jesucristo. Pues aquí explica verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí sí explica. Todos nosotros, usted y yo, el mundo entero, que nacimos después de Adán, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Esto se llama el pecado del mundo. De tal manera Dios amó al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En qué creen? En esto. Cristo quitó pecado del mundo, carga en su cuerpo. Está hablando Isaías con su profecía con respecto a Cristo. Por eso Cristo, cargando nuestro pecado, Él fue herido en la cruz, molido, muerto por nuestro pecado que está puesto en su cuerpo. Aquí yo tengo agua, una botella de agua. Esta agua no viene en el aire, botella viene en el envase, ¿sí o no? En esta botella. El pecado, ¿cómo se lleva hasta la cruz? En una envase. ¿Cuál es el envase que lleva nuestro pecado? Jesucristo, en su espíritu o en su cuerpo. Su espíritu y Espíritu Santo nunca puede tocar pecado. Por eso se le ocupa un envase aparte que es su cuerpo para cargar nuestro pecado. Amén. Envase vacío o lleno. Si está lleno con su propio pecado, no puede cargar nuestro pecado. Ocupa un envase total, limpio y vacío, ¿sí o no? Nace con cuerpo, pero sin pecado, para cargar nuestro pecado. Amén. Está hablando esto. Por eso Él, Cristo, herido fue por nuestra rebelión que Él cargó, y molido por nuestro pecado que ya quitó en su cuerpo. Por lo cual ya Él murió derramando la sangre en la cruz. Por eso primero quita el pecado, y después verso 7, angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cuando habla amor de Dios, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Como el Padre nos dio su unigénito Jesús, como cordero, que quita nuestro pecado, para que el cordero, cargado nuestro pecado, vaya al matadero para cancelación del pecado, derrotado, Él muere en la cruz. Ahí está amor de Dios, manifiesto por Cristo, por medio de Cristo, a nosotros. Por eso ahora dice, verso 7, angustiado Él, Cristo, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Como oveja, delante de sus transquiladores enmudeció, no abrió su boca. Así fue Cristo. Porque debe haber Cristo cargado nuestro pecado. Obviamente sabe que Él sí o sí, Él tiene que morir. Pregunto, ¿por cuánto pecado? Por todo. ¿En cuántos días Cristo quita nuestro pecado? Cada día que confiese, cada vez que peque, cada vez que confiese por su pecado. Mentira, la Biblia dice así. Zacarías capítulo 3, penúltimo libro del Antiguo Testamento, antito de Malaquía está. Zacarías capítulo 3, verso 9, dice, ¿por qué? He aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto día? En un día, así dice. En un día. La promesa de Dios es, quitaré el pecado de la tierra, pecado del mundo. ¿En cuánto día? En un día. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día, cuando Adán cayó en pecado, ¿sí o no? ¿En cuánto día el pecado sale fuera del mundo? En un día, por Cristo. Por eso, aquí Juan testifica, ¿verdad? San Juan capítulo 1, ya ahora está cumpliendo, ya desde Mateo hasta Apocalipsis están hablando de cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? San Juan capítulo 1. Leamos junto con voz alta. Vamos. Sí, San Juan capítulo 1, verso 28 yo leo, 29 usted y yo leamos, 28. Esta cosa sucedieron en Betábara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29, junto leamos, vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Cristo quita el pecado del mundo. Cargado el pecado del mundo. Juan declara el bautismo de Jesús en el río Jordán, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, ¿a dónde va Cristo? Con el pecado del mundo, ¿a dónde? San Juan capítulo 19, vamos. San Juan capítulo 19, verso 30. Cristo llega hasta donde? Matadero. San Juan capítulo 19, verso 30. Leamos junto con voz alta. Vamos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo ya ahora derramando la sangre dice, última palabra, declarando, consumado es. Y murió. En el Jordán, Cristo bautizado primera vez en agua. Segundo bautizo en su sangre en la cruz. Cristo fue bautizado 2 veces. Juan testifica de Jesucristo en el Jordán, ¿verdad? Declarando del bautismo en que Cristo fue bautizado, ¿verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Juan lleva a Jesús bautizándolo. Cristo sale zambullido en agua, bautizado en agua. Cristo sale. Cristo entra cordero seco. Ahora bautizado sale como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Por qué? El bautizo, ¿qué significa? Muerte. ¿Por qué Cristo decide morir? Por quitar el pecado del mundo cargado en su cuerpo ya. Por eso ahora Cristo Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo, ¿qué ocupa? Cancelación. Angustiado. Amén. Y afligido, no abrió su boca. Como el matadero fue llevado no como el cordero, fue llevado al matadero. Porque Cristo no puede abrir boca. Porque quitó pecado del mundo con todo su amor hacia nosotros. Viene aflicciones, dolor, angustia, sufrimiento. Cristo no puede quejarse. Cargado el pecado del mundo ya en su cuerpo. En el monte de Semaní, Cristo oró 3 veces al Padre, ¿sí o no? Padre, todo es posible para ti. Si puede quitar, ¿verdad? Quítame. Si puede pasar esta copa, hágame por favor. Pero hágase tu voluntad, así 3 veces oró. ¿De qué está hablando Cristo? Esa copa de ira del Padre sobre él. La ira del Padre sobre el pecado del mundo cae. ¿Quién tiene pecado del mundo? Jesucristo, que ya quitó el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo. Pues cargando el pecado, Cristo también tiene gran aflicción, dolor, tristeza, sufrimiento y pena y soledad. Cuando Cristo sea crucificado, el Padre abandona a su Hijo también, hasta maldecir, matar, destruirlo total. En el lugar de usted y a mí, porque Él quitó nuestro pecado. Padre no perdona. ¿Cómo hoy en día puede decir? Usted peca, pida perdón, Dios te perdona. Mentira. Jesucristo, legítimo Hijo unigénito de Dios, pero ora al Padre, perdón, no perdona. 3 veces oró, no perdona. Lo lleva hasta donde? Matadero para matar. Amén. Por eso al final Cristo bautizado en su sangre, primero en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya bautizado sale Cordero, quitó pecado del mundo ya con su propia decisión y obediencia, sujeción al Padre, cargado el pecado, yendo a Monte Calvario, está angustiado, entretecido, afligido, pero no abre la boca, no se queja, porque para esto Cristo vino. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo salva? Primero quita pecado del mundo en su cuerpo, cargado, siendo Monte Calvario, cancelación con su sangre. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces. En primer bautizo para quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Luego en su sangre bautizado en la cruz para cancelación del pecado del mundo con su derramamiento de la sangre, con su derrotado total. Por eso ahora declara Cristo, San Juan 19. Con voz alta vamos a leer junto, vamos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo ya murió.
Y resultado de muerte de Cristo viene acá, Hebreo capítulo 9, el libro, Hebreo capítulo 9, verso 12. Si leamos junto también con voz alta. Sí. Ya tiene Hebreo capítulo 9, verso 12, 9, 12. Hebreo es Hebreo 9, 12. Con voz alta vamos a leer junto. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué redención? ¿Qué cancelación? Eterno o temporal. Eterna. ¿Quién murió? El Dios eterno encarnado, alfa y omega, principio y fin, primero, último. Él murió para cancelarse todo nuestro pecado pasado, presente, hasta el futuro. El Padre eterno vio la muerte de su Hijo eterno para cancelación del pecado eternamente. Por eso se cumple la redención, cancelación, salvación eterna. Amén. Una vez para siempre. Hebreo capítulo 10, verso 10. Leamos juntos con voz alta. Vamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una vez. ¿Por cuánto tiempo nos santificó? Para siempre. En esa voluntad, en la voluntad del Padre Dios somos santificados. ¿Santificado qué quiere decir? Carro lavado, carro limpio, ¿sí o no? Ropa lavada, ropa limpia. Somos santificados, somos santos. Amén. ¿Qué somos? Santo, no mediante nada, obra, oración, petición, confesión, nada, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque el cuerpo de Cristo cargó nuestro pecado. El cuerpo de Cristo fue en Monte Calvario, canceló con su derramamiento de la sangre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ya somos santificados, dice. Somos santos. Amén. San Hernán, ¿suena bien o no? ¿Sí? San Hernán, San Samuel, San Víctor. ¿Suena? Somos santos ya, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por Adán fuimos pecadores, como dice Romanos capítulo 5, verso 19. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos por Cristo. ¿Qué somos? Aunque Cristo murió en la cruz, ¿somos pecadores? No. Nuestra deuda ya cancelada. Amén. Ya comprado por la sangre de Cristo. Cristo, por el Espíritu Santo, selló, dice en nosotros. Amén. Al que cree, Él cuida, Él guía, Él nos pastorea. Pues un justo camina mal, ahí ya cubre garantía, ¿sí o no? Él corrige. Usted cuando compra algún producto, funciona mal, llama técnico o no, o lleva su producto al taller de esa empresa o no, ¿para qué? Cubra garantía, sí, que repare, ¿sí o no? Un justo peca, Dios lo corrige. Amén. Porque ya comprado por la sangre de Cristo, Dios se encarga a renovar su vida. Amén. Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18, leamos junto con voz alta, vamos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y transgresiones, hasta futuro. ¿Sí o no? Pasado, obviamente, futuro también, nunca más me acordaré, dice, futuro. ¿De qué? De sus pecados y transgresiones. Porque cubren la sangre de Jesús hasta fin del mundo, hasta el último pecado. Todo está cubierto por la sangre de Cristo. Se está perdonado de todos los pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Hay más otra ofrenda por el pecado? No más. Cristo fue una ofrenda, pero eterna y perfecta. Amén.
siendo hijo de Dios. Dios Padre de nosotros. Un hijo se comporta mal, ¿el padre corrige o no? Eso es lo que dice Hebreo 12. El libro Hebreo capítulo 12, verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ocupamos de siendo justo resistir, para no pecar también, ¿verdad? En esto el Espíritu Santo nos ayuda, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, está llamando a justos, no pecadores, está llamando a Abel, no a Caín en este caso, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así dice. Siendo santo significa hijo de Dios. Dios lo azota cuando camina equivocadamente o desviadamente para corregirlo. Amén. Usted siendo padre y madre, cuando ve a su hijo que está caminando mal, ¿qué hace? No, haga lo que quiera. Así deja, abandona o corrige. Con buena disciplina. Hoy en día es poco difícil paca, ¿verdad? Cuando era yo chiquito era paca, siempre funcionaba. Por lo menos hoy en día, ¿verdad? Aunque no da paca tan duro, pero padre, madre siempre vigila a su hijo y corrige cuando camina mal. ¿Sí o no? Sí. Así nuestro Padre Dios que nos ama hasta salvarnos con su sangre, nos cuida, nos guarda, nos guía. Siempre en la iglesia de Cristo. Esto ya se va a predicar mañana bien claramente. Amén. Hoy hasta aquí entonces, vamos a compartir. Si oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados con total confirmación de la salvación y permanezca en Cristo, en la iglesia de Cristo, congregando para que crezcan más y más por la fe y vencer al mundo y llevar una vida renovada para la gloria de Dios y predicando, salvando muchas almas con poder del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por todo y bendiga a la iglesia en Tibás para que crezca más y más y todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo crezcan más y más para llevar mayor cantidad de fruto en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y por su gran salvación hecha por su sangre. Día con día estamos agradecidos hasta que venga nuestro Señor. Con gran agradecimiento estaremos hablando de esta salvación tan grande para los demás también. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.